Sumérgete en la épica leyenda de David y Goliat, una historia de fe, valentía y destino que ha trascendido los siglos. En un valle de antiguos conflictos, un joven pastor se enfrenta a un coloso temible, armado solo con una honda y su inquebrantable confianza en Dios. Descubre cómo este acto de audacia no solo derrota a un gigante, sino que marca el comienzo de la transformación de David en el más grande rey de Israel. Una narrativa vibrante de superación y heroísmo, donde lo imposible se hace posible y el destino de una nación cambia para siempre. En la antigua tierra de Israel, cuando las colinas estaban cubiertas de oro por los rayos del sol y los valles resonaban con los ecos de leyendas, vivía un joven pastor llamado David. Con su honda al costado y su rebaño como compañía, David pasaba sus días bajo el cielo abierto, vigilando sus ovejas y perfeccionando su habilidad con la honda, sin imaginar que el destino tenía grandes planes para él. En aquellos días, Israel estaba en guerra con los filisteos, una poderosa nación guerrera. Ambos ejércitos se habían congregado en el valle de Elá, donde se enfrentaban en una tensa espera. Los filisteos, confiados en su fuerza, enviaban cada día a su campeón, el gigantesco Goliat de Gat, para desafiar a los israelitas a un combate singular. Goliat, un coloso de casi 3 metros de altura, vestido con una armadura de bronce y armado con una lanza como un telar de tejedor, intimidaba a todos con su presencia y su voz tronadora. «¿Quién entre vosotros se atreve a enfrentarse a mí?», rugía Goliat cada amanecer, su voz resonando como el trueno en las montañas. «Si alguno de vosotros puede derrotarme, seremos vuestros siervos, pero si yo gano, vosotros seréis nuestros esclavos». Día tras día, los hombres de Israel retrocedían, temblando ante la vista del gigante. Incluso el rey Saúl, el más alto y valiente de todos, se encontraba impotente ante la abrumadora fuerza del filisteo. La desesperación y el miedo se cernían sobre el campamento israelita como una oscura nube. Fue en este momento de angustia que David llegó al campamento, enviado por su padre con provisiones para sus hermanos que servían en el ejército. Al escuchar los desafíos de Goliat y ver el miedo en los ojos de sus compatriotas, algo ardió dentro de él. Una llama de justicia y valor que no podía ser ignorada. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David con un fuego en su mirada. Sus palabras, llenas de fe y determinación, se esparcieron por el campamento, llegando finalmente a oídos del rey Saúl. Saúl, impresionado por la valentía del joven pastor, lo llamó a su tienda. «Eres solo un muchacho. ¿Cómo podrías tú enfrentarte a un guerrero como Goliat?», preguntó el rey, dudando de la capacidad de David para derrotar al gigante. David, con la confianza firme en su corazón, respondió: «He cuidado de las ovejas de mi padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y rescataba al cordero de su boca. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». Convencido por la fe inquebrantable de David, Saúl le permitió enfrentarse a Goliat. Le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó, encontrándola demasiado pesada y restrictiva. En su lugar tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo, confiando en la protección divina y en su propia destreza. Así, con el corazón lleno de valor y fe, David descendió al valle, dispuesto a enfrentarse al gigante Goliat, cuyo nombre ya era sinónimo de invencibilidad, en las tierras de los filisteos. Al verlo acercarse, Goliat lanzó una carcajada atronadora que resonó por todo el valle. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», rugió al ver la honda en manos de David. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David, con los ojos fijos en su enemigo y la fe ardiendo en su corazón, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel».
Con esas palabras David corrió hacia el gigante. Goliat, furioso, levantó su enorme lanza, pero David, ágil y veloz, metió la mano en su zurrón, sacó una piedra y la colocó en su honda. Con una precisión que solo podía venir de una destreza divina, lanzó la piedra con toda su fuerza. El proyectil voló por el aire silbando como una flecha, y se clavó en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó, sus ojos se abrieron con sorpresa y horror mientras la vida se desvanecía de su mirada. Cayó al suelo con un estruendo que sacudió el valle, levantando una nube de polvo. Los filisteos, que hasta ese momento habían observado con arrogancia y confianza, quedaron atónitos. Su invencible campeón, derrotado por un simple pastor. David no perdió tiempo. Corrió hacia el cuerpo inerte de Goliat, desenvainó la espada del gigante, y con un golpe certero le cortó la cabeza. Al levantarla en alto, el ejército de Israel estalló en un clamor de victoria, mientras los filisteos huían aterrorizados, dejando sus armas y estandartes atrás. La noticia de la victoria se esparció rápidamente por toda Israel. David, el joven pastor, había derrotado al temible gigante con nada más que una piedra y una honda, guiado por la fe en Dios. Saúl, asombrado por el coraje y la destreza de David, lo llevó ante el pueblo, y desde ese día, David fue conocido no solo como un pastor, sino como un héroe y un futuro líder de Israel. Pero esta victoria, aunque gloriosa, fue solo el inicio de una vida llena de desafíos y triunfos. David pronto descubriría que derrotar a Goliat era solo el primer paso en su camino hacia el destino que Dios había preparado para él. Un destino que lo llevaría a enfrentar enemigos aún más poderosos y a realizar hazañas aún más grandes, siempre guiado por su fe y su inquebrantable valentía. Así comenzó la leyenda de David, el pastor convertido en guerrero, cuyo nombre sería recordado por generaciones. La victoria sobre Goliat no solo cambió el destino de Israel, sino que también marcó el inicio de una serie de eventos que transformarían al joven pastor en el más grande rey que Israel jamás conocería. Después de la derrota de los filisteos, David fue recibido con honores en todas las ciudades de Israel. Las mujeres salían a su encuentro, cantando y bailando, celebrando su valentía y su fe. Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000, cantaban, elevando a David a un estatus casi mítico. Pero esta admiración y lealtad del pueblo sembraron las semillas de la envidia en el corazón del rey Saúl. Saúl, temiendo que David pudiera arrebatarle el trono, comenzó a verlo como una amenaza. A pesar de que David seguía siendo leal y servicial, el rey intentó deshacerse de él en varias ocasiones. Sin embargo, David, con una mezcla de astucia, paciencia y fe inquebrantable en Dios, logró escapar de las maquinaciones del rey. Se refugió en las colinas y cavernas, siempre un paso adelante de sus perseguidores. Durante este tiempo, David reunió a un grupo de valientes guerreros, hombres que, al igual que él, habían sido desterrados o estaban descontentos con la situación en Israel. Juntos, formaron una fuerza formidable que defendía a Israel de sus enemigos y mantenía la paz en las regiones circundantes. La reputación de David crecía, no solo como un guerrero invencible, sino también como un líder justo y compasivo. A pesar de las adversidades y los constantes intentos de Saúl por acabar con él, David nunca levantó la mano contra el rey. Su respeto por la unción divina de Saúl como rey de Israel era inquebrantable. Incluso tuvo la oportunidad de matar a Saúl en más de una ocasión, pero siempre eligió perdonar y dejar el juicio en manos de Dios. Finalmente, tras años de conflicto y huida, la guerra entre Israel y los filisteos llegó a un punto crítico. En la batalla del monte Gilboa, Saúl y sus hijos fueron derrotados y perecieron. Con la muerte de Saúl, el camino hacia el trono de Israel quedó abierto para David. Los ancianos de Judá lo ungieron como rey en Hebrón, y después de años de luchas internas, todas las tribus de Israel lo reconocieron como su soberano. Como rey, David llevó a Israel a una era dorada. Conquistó Jerusalén y la estableció como la capital del reino, trasladando allí el arca de la alianza y consolidando su poder. Su reinado estuvo marcado por la justicia, la piedad y el fervor religioso. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación fuerte y unida, respetada y temida por sus vecinos.
Pero David nunca olvidó sus humildes comienzos. Recordaba las colinas donde pastoreaba sus ovejas y la honda con la que derrotó a Goliat. Sabía que su fuerza y su éxito provenían de su fe en Dios, y aunque su vida estuvo marcada por errores y momentos oscuros, siempre buscó la guía y el perdón divino. Esperamos que hayas disfrutado de esta épica historia de David y Goliat, un relato de fe y valentía que sigue inspirando a lo largo de los siglos. David, el joven pastor convertido en rey, nos muestra que con coraje y confianza en uno mismo, podemos enfrentar cualquier desafío, por grande que sea. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles como esta. Hasta la próxima aventura.